Conectados en RTN Nacionales. Ocho de la mañana con 42 minutos en todo el país. Momento de compartir ahora la información del orden nacional con nuestro columnista Hernán Astudillo, a quien saludamos. Hernán, buen día, ¿cómo va? Bienvenido. Ariel, buen día. Eli, equipo, audiencia. ¿Cuándo hay medidas de gobierno que se toman y no obtienen los resultados correspondientes? No es una mala gestión, se esperará, ¿no?, el momento electoral para juzgarla, están los debates que se van dando y demás. Ahora, ¿qué pasa cuando esas medidas de gobierno pueden deparar un delito? Esto es a propósito de lo que ocurrió el viernes pasado, ¿no? El valor de los días en cuanto al tiempo, que parece que estamos hablando de allá muy lejano, ¿no? Fue a la vuelta de la esquina, en donde el Banco Central procede a la venta de 398 millones de dólares a un dólar de precio oficial de 1.097,50 pesos. Y esto no es muy lejano, ocurrió el viernes, decíamos, en la víspera. ¿El precio oficial era el otro? No, este era el precio oficial, pero en la víspera, Eli, en la víspera de lo que iba a ser el anuncio, ¿no?, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se presentó una denuncia penal, porque acá hay un delito de malversación de fondos públicos, y está del otro lado de la línea el impulsor de esta denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el directorio del Banco Central. Quien impulsa esta denuncia y nos va a contar detalles de la misma es Leonardo Martínez Herrero, es abogado y está del otro lado de la línea, decíamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bien, ¿por qué esto es un delito? Precisamente usted bien lo estaba comentando, ¿no? El Banco Central venía vendiendo 30 millones, 40 millones de dólares todos los días para sostener el precio del dólar, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, que el mismo día que se va a anunciar la nueva banda cambiaria, que se arribó, el directorio ya había aprobado el acuerdo con el fondo, el ministro de Economía va a anunciar una conferencia para la tarde, el Banco Central se desprende de la cantidad de 398 millones de dólares para venderlos. Yo puse menos de 1.100, 1.097,50, y otros dicen que como es el dólar mayorista eran 1.075 pesos. Entonces, si sabían que iban a hacer una banda cambiaria, que el dólar iba a ir para arriba, ¿por qué los liquidan a ese precio? Evidentemente yo sospecho que hay una información privilegiada por parte de algunas personas. Un grupo de personas, tampoco son tantas, es lo que pueden acceder a la compra de esa cantidad y al mercado único de cambio, ¿no? Si tomamos en cuenta, el presidente del Banco Central es Bausili, que era socio de Luis Caputo, que es el ministro de Economía. Eran socios en una consultora, ¿no? Ahora uno preside el Banco Central y otro el Ministerio de Economía. Ya sabían del acuerdo, el presidente también sabía, aparte se dice que es economista. Entonces, ¿por qué permite que el Banco Central se desprenda de ese precio, esa cantidad de dólares? Yo hice la cuenta y el cálculo más benévolo da que hay una pérdida para el Estado de casi 61.000 millones de pesos, o sea, 46.556.000 dólares perdió el Estado con esa operación, ¿no? Que es lo que hubiera ganado si lo hubiera vendido después de los anuncios. Se lo vendía el lunes, digamos. Sí, lo vendía el lunes, o hubieran hecho el anuncio temprano, y entonces en el transcurso del día ya lo hubieran vendido a 1.250, ¿no? O sea, esta gente ganó 152 pesos por dólar. Calcúlele entre 158 millones, no ganaron menos de 46 millones de dólares en un ratito, ¿no? Y todos nosotros, el Estado perdió 46.550.000 dólares por esta operación, ¿no? Y usted considera, perdón, doctor, usted considera que es un delito, ¿no? Lo presentábamos así. Si nos da detalles, ¿en qué figura penal encajaría este accionar? ¿Y por qué alcanza desde el presidente, director de Banco Central y ministro de Economía? Profundizar ese tema. Sí, bueno, los delitos son malversación de caudales públicos, ¿sí? La primera cuestión, ¿no? Al vender esos dólares a ese precio tan bajo, cuando al ratito ya iba a subir el valor.
Y segundo es administración fraudulenta contra el Estado, ¿sí? Administración fraudulenta viene del Estado, porque las reservas son del Estado, no es del gobierno. Y acá los únicos que sabían de este cambio era el presidente de la República, el ministro de Economía y el presidente y los directores del Banco Central, ¿no? Eran los únicos que tenían esa información. A quienes se la suministraron, a quienes la facilitaron, no lo sabemos, no son muchos tampoco, pero bueno, es una de las medidas de prueba que yo pido en la denuncia, ¿no? Que se identifique quiénes fueron los que compraron a ese precio y a qué hora, ¿no? Sabiendo que se iba a liberar el precio del dólar, ¿no? ¿Cómo es el accionar del Banco Central? ¿Va comprando en el transcurso de la rueda o en un determinado momento hace un desembolso fuerte? ¿Cómo es esto que usted está solicitando como información? Bueno, yo lo que quiero saber es eso, a qué hora se vendieron, a qué hora se anunció la conferencia de prensa, ¿no? Para terminar de hilar esta conducta. Generalmente el Banco Central compra y vende dólares, ¿no? Cuando empieza a bajar, generalmente lo compra para sostener el precio, cuando empieza a aumentar los va vendiendo para bajar el precio, ¿no? Pero nunca a esa cantidad. Solamente en el 2018 creo que se superó la cantidad de ventas de ese día, ¿no? Después del 2018 hasta ahora nunca se vendió esa cantidad de dinero, ¿no? 30 millones, 40 millones es lo que habitualmente vende para sostener el precio cuando está por aumentar, pero no 398 millones y por un ratito nada más, porque era cuestión de la conferencia de prensa y ya el dólar automáticamente se había pasado más de los 1.200 pesos por un rato, y esa información no la tenían muchos. No. Bien, doctor, dentro del camino administrativo en la justicia propiamente, usted hizo la presentación ante qué juzgado, quién tiene la causa, quién es el fiscal, juez, ¿se conoce eso? ¿Cómo es ahora la cuestión? Sí. Yo presenté la denuncia ante la Cámara Federal, ¿no? Y la Cámara Federal supuestamente la sortea, vamos a creer que la sortearon, ¿no? Porque también es muy discutible el tema cómo realizan los sorteos y le tocó, adivina qué juez le pudo haber tocado. Y no hay muchas opciones. ¿Está pensando en Lijo? Sí, quizás Ariel Lijo, usted está diciendo. Así es, le tocó a Ariel Lijo. Justo, el que designaron ellos para la Corte y aún lo designaron por decreto en comisión, ¿no? Bueno, a ese juez le tocó la causa. Parece mentira, cuestiones del bolillero, ¿no? Todas las denuncias contra Argentina le tocan a Bonadío y todas las denuncias contra este gobierno le tocan al Lijo. Se habla de bolillero porque se hace no con el método más tradicional, ¿no? No. Cuando hay ¿Cómo es ahora? Lo hacen por un sistema informático. Supuestamente las cargan y las asigna el sistema. Habría que volver al bolillero, perdón, entonces. Habría que volver al bolillero, sí, y con gente que lo supervise, ¿no? O la verdad yo les creo, la propia jueza Servini dijo que había errores, ¿no? O fallas en el sistema de sorteos de la Cámara Federal. Pero ¿quién lo hace? Perdón, nos quedemos en este detalle, ¿no? Para conocer y compartir con la audiencia. ¿Cómo es? ¿Se determina una hora? ¿Van las partes? ¿Hay alguien que fiscaliza o realiza una auditoría de esos sorteos para ver dónde, nada más y nada menos, no cae una causa? No, supuestamente uno cuando antes las llevaba, ahora se envían por mail, antes uno las presentaba, un empleado las cargaba en un sistema y el sistema le asignaba al juzgado y la secretaría, ¿no? O sea, cómo lo asigna el sistema, desconozco esos detalles técnicos, pero era en el acto, supuestamente por el sistema, ¿no? Cuando por ahí es algo muy complejo, algo así, entonces una causa de sumo interés público, por ahí hacen con el bolillero, ¿no? Pero si normalmente es el sistema lo que lo asignaba. Y que el sistema tiene muchas fallas, ¿no? Dijo, pero no hay duda. ¿Se acuerdan a Cristina la posibilidad de que sortearan 10 causas? Las 10 causas eran en el juzgado, era 1 en millones de probabilidades. Y sin embargo cedía. Y acá también, todas las denuncias le caen al hijo, ¿no? Y la fiscal es Mangano, la fiscal Mangano. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a estar atentos para ver cómo sigue esto y cómo continúa la causa. Le agradecemos su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Leonardo Martínez Herrero, abogado no con esto, no siendo números. Estos no son los 200 que puede, si le sobra, ¿no? Claro, puede hacer cada uno por mes, más ese 30%.
Evidentemente al banco le llegó la información mucho antes que al resto de la población. Es lo que dice el abogado, hay que ver a quiénes salieron a venderle. ¿Conocer quiénes? ¿Quiénes? Porque quizás los bancos tienen la información generalmente antes, suelen moverse antes por beneficios económicos para los bancos, tanto del ámbito público como del privado, pero en este caso era información del ámbito público y lo importante es que se esconde detrás de esta venta es quiénes fueron los que compraron, quiénes se vieron beneficiados de esta compra. Y no es una picardía que uno puede llegar a conocer, ¿no? Como somos los ciudadanos de a pie, ¿no? En estos volúmenes. Ya lo mismo con la causa Libra, que sigue, ¿eh? Ya fueron citados el presidente y su hermana en mayo. Cuidado, atento con esto, con lo que va a ocurrir, no solo con las repercusiones aquí dentro del país, sino también fuera de aquí de Argentina, ¿no? Pero estas cuestiones de picardía o de manejo o de influencia y demás, entre comillas, no. Representan con ciertas características y particulares algo que es pasible de un delito. Voy a pecar de capaz de no saber, pero en la época del corralito, los bancos no dieron información a sus principales beneficiarios para avisarles que saquen la plata del banco y la población fue la más afectada, digamos. En líneas generales, sí, hubo siempre lo que se denomina, no sé si se encuadrará así legalmente como tráfico de influencias y demás. Información que algunos manejan y detenta, pero sí hubo favorecido. La mayoría no, lamentablemente no. Claro, no, la mayoría que la población. Sí. Y después lo otro, ¿no? El sistema de sorteo de juzgado. Un sistema bastante permeable, se podría decir, sí, es lo que ocurre, digamos, y viene ocurriendo desde siempre, no es en función de cada gobierno, lo decía Cristina con Bonadío, Milei con claro, y bien, la doctora Servini bien marcaba, Martínez Herrero lo dijo, y puede fallar, yo me acuerdo, con las características y particularidades que tiene alguien que hace tiempo y tiene experiencia, ¿no? Si ella misma lo dice, puede fallar, es porque algo hay, ¿no? Pero aparte, me imagino que el tiempo es el mismo. O sea, lo que te lleva a hacer un sorteo por sistema, a hacer un sorteo por bolillero, no creo que se complejice demasiado la cuestión. Sí, aparte de citar las partes y demás, no sé. Un escribano que había salido del 81 le corresponde a... Sí, que uno debe haber gente disponible, ¿no? Con escribanos ahí en ese volumen. Pero bueno, también conocer esto, ¿no? Una radiografía de un día a día es algo que tenemos que tener presente también, ¿no? Porque es nuestra historia, nuestra economía y demás. Gracias, Hernán. A ustedes. Hasta luego. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén.